Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir matando a los, parte de los mitos de la nutrición, de la dieta, la salud. Y hoy un gran mito que yo personalmente, con todo lo que he pasado, todos los experimentos que he hecho conmigo, todo lo que he estudiado sobre nutrición y salud, para mí está claro que es un mito, pero para creo que el 90-95% del mundo no está claro. Y es uno de los mitos más grandes del siglo XX y también parte del siglo XXI. Y para eso nos traje a nuestra experta, que ella sí puede explicar por qué. Así que aquí la tenemos desde Barcelona. Loli, ¿cómo estás? Bien, estoy aquí a punto de explicar, al punto de destruir los mitos. Preparada Preparada para con el destruir los hacha, mitos. preparada con el hacha, Sí, exacto. con la espada. Con la espada de samurái. Eso es lo que quería decir. Entonces, para los que muchos ya la conocen, Loli Curto, para los que no, Loli es una gran experta en nutrición medicinal, también en dieta medicinal, una de las más grandes del mundo, de acuerdo a mi entender, y yo creo que para muchos también. Por eso la traigo aquí, para que pueda compartir de su extenso conocimiento. Entonces, vamos a hablar hoy ni más ni menos que de las famosas calorías. Y yo te pregunto a ti, Loli, viene alguien y te dice, yo quiero bajar de peso contando calorías. ¿Qué le dices? Que es absurdo, que es la cosa más absurda del mundo, porque no tiene absolutamente nada que ver con el organismo humano, nada que ver. El sistema de las calorías, la industria alimentaria utiliza este concepto, o sea, utiliza la caloría como un concepto de energía en las etiquetas, refiriéndose solo, o sea, cuando la industria alimentaria utiliza el concepto de energía, solo se refiere a calorías, nada más. No, el concepto de energía que se utiliza en Oriente, en la macrobiótica, en toda la medicina tradicional, la china, la japonesa y tal, ese concepto aquí no existe. ¿Por qué? Porque aquí no se sabe apenas nada de cómo funciona la energía dentro del organismo humano. Entonces, este concepto de las calorías es un mito que apareció, no apareció de golpe, porque tengo que decir que ha habido varios físicos que han contribuido a desarrollar este sistema y que en sí es un sistema, yo diría, correcto, es una ley de la física. Pero lo que es incorrecto es que no es aplicable al organismo humano, porque es una ley de la física que se aplica a los objetos que tienen movimiento. Por ejemplo, está basado en la ley de la termodinámica. Una preguntita, digamos para alguien que no entiende demasiado, digamos yo, Sí, yo está bien. pregunto, ¿qué es una caloría antes que nada? Exacto. Yo iba a explicarlo desde las leyes de la física, que es desde donde la descubren y la instalan y la aplican. Pero quizá es más fácil explicar la historia de cómo aparece. O sea, que consideran que necesitan una medida orientativa y aproximada, también simbólica, o sea, una medida, como el ser humano no existe una medida para saber cuándo come mucho, cuándo come poco, por qué se engorda, por qué no se engorda, eso nunca existió. Y entonces, a partir del 1800, del 1780 también, se preguntan, tiene que haber algo que define el por qué unos engordan, unos comen más, unos comen menos. Y entonces, buscando esa medida, dieron con la caloría. Y esto lo sacaron los ingenieros también, o sea, no solo los físicos y los químicos, sino de la ingeniería, de los trenes de carbón. Los trenes de carbón los ingenieros hacían un cálculo que era cuánta energía se necesitaba para calentar 1 gramo de agua para que moviera el tren. O sea, cuánta energía se necesita para producir calor, para que el calor caliente el agua, para que el agua produzca movimiento. Y eso, de ahí salió la caloría. Eso es la caloría. Como podéis ver,
el cuerpo humano no funciona así. O sea, ellos parten de una energía como por ejemplo es el carbón o otras energías, porque hay muchas, la energía cinética, la energía mecánica. Aquí siempre están hablando de la energía mecánica, que la energía mecánica se refiere solo a dos. La cinética y la potencial juntas da la mecánica. Y ellos están hablando siempre de estas tres energías, que son en realidad la llaman una, la energía mecánica. Y de la energía mecánica inventan la caloría y dicen, vale, si necesito un kilo de carbón para calentar un gramo de agua, para que mueva un gramo de peso del tren, está basado en estos pasos. Pues eso mismo el cuerpo humano, pero es que no funciona así, porque resulta que las... Sí, dime. O sea, yo para tratar de entender, para simplificar, yo veo, de acuerdo a lo que tú cuentas, que es como que ellos utilizan un mismo alimento, el mismo que es el carbón, Exacto. como si fuera que nosotros comemos solo una cosa, todos los seres humanos, que es Exacto. Carbón, y que todos estamos hechos de hierro, el motor, ¿no es cierto? Y que todos somos el mismo. Podría tener un cierto sentido este ejemplo, porque el carbón es la materia prima, que tiene la energía cinética y la energía potencial, las tiene las dos. Y de la materia prima se va produciendo, o sea, del carbón se calienta el agua, o sea, se quema el calor calienta el agua y el agua mueve el tren. O sea, esta ruta, ellos creen que el cuerpo es lo mismo, porque esta se llama la ley de la termodinámica. Y esta ley de la termodinámica creen que es aplicable a todos los cuerpos. Y lo es, pero a cuerpos objetos. Una pregunta, Loli. Es decir, haciendo esa analogía, ellos quieren decir que el alimento nuestro, o sea, ¿cómo podrías explicar lo que ellos piensan que hace el alimento comparado con el ferrocarril? Sí, es el combustible. El alimento nuestro es un combustible que producirá un calor, que ese calor hará hervir el agua, o sea, elevará la temperatura del agua y el agua producirá el movimiento. Pero eso se refiere en la física a un sistema blindado. Pero es que el cuerpo humano no funciona así, para nada, para nada. Claro, pero de acuerdo a lo que tú dices, yo creo que ni siquiera en los ferrocarriles funcionan 100%, porque puede ser que un ferrocarril viaje en un lugar donde hay temperatura bajo cero y otro viaje en un país donde hace mucho calor y ya ahí no funciona, porque va a necesitar, en uno de los dos casos va a necesitar más calor, más alimento para poder producir el mismo calor. Más combustible. Yo he visto en películas esos trenes que me apasionan, que atraviesan la Siberia, los transiberianos, ahí queman, bueno, eso que está congelado, ahí queman, pero ellos se basan en esta ley para hacer el cálculo de cuánta energía mecánica se necesita para producir cuántas calorías en un ambiente. Y esta ley, la ley de la conservación de la energía, es en la que se basa el sistema de calorías, o sea, el sistema de calorías de Atwater, que es el que se utiliza en Estados Unidos todavía y es el que da la tabla sobre la que están todas las calorías ya previamente concertadas, pues Atwater es el que dice que la ley de la conservación de la energía, o sea, está basada en una frase muy sencilla que todos entenderéis. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Por tanto, si tenemos una energía, va pasando por unas transformaciones y al final puede haber un momento en que hay la misma. Pero la ley de la conservación de la energía también tiene la ley de la no conservación. Quiere decir, si interviene un factor externo, como la velocidad o el viento o la temperatura, puede modificarla. Y ahí ya es la ley de la no conservación. Ahora, quiero hacerte otra pregunta para entender mejor. Cuando yo compro un alimento que tiene la tabla de calorías y la tabla de nutrientes, digamos que me dice que por 100 gramos tiene 50 calorías. ¿Qué me dice eso? ¿Qué tengo que entender? Esa es la parte buena. O sea, todo lo que os he explicado es un rollo para que entendamos la raíz de la caloría, porque si no la entendemos, pues nos la estamos creyendo pensándonos que eso, si la entendemos, entenderemos
Que no tiene nada que ver con el cuerpo humano. Que no tiene nada que ver, porque además esas leyes son de sistemas cerrados en los que no intervienen otros sistemas y no es el caso del organismo, porque el organismo no funciona de esa forma y son exclusivamente, o sea, esto también lo quiero dejar claro, suponiendo que la pudiéramos aplicar, que podría ser a ciertos alimentos y se puede aplicar esa ley, suponiendo que la aplicáramos, es exclusivamente cuando el alimento está antes de penetrar el cuerpo, antes de ser comido. Entonces, una vez que lo comemos, ahí ya no queda nada de todo eso. Cambió completamente. Claro, pero por ejemplo, si me permites, yo, de nuevo, yo represento al pueblo. No, muy bien. O sea, que yo en ciertas épocas, no hoy no, porque ya lo entendí, pero yo decía, ok, yo comí hoy 1500 calorías y luego fui al gimnasio donde de acuerdo a la aplicación del teléfono me dice que como hice media hora de no sé qué, yo quemé otras 500. Entonces estoy bien porque quemé más de lo que... Entonces, ¿dónde está mal ese cálculo? Explícame. Claro, está mal del inicio. Por eso quería dejar claro que el principio de Atwater, de la conservación de la energía, solo es para objetos que tienen la energía cinética y la energía potencial la tienen siempre la misma, ¿vale? Y los alimentos no es la misma, nunca es la misma. Pero en todo caso, si sería aplicable fuera del cuerpo, nunca dentro del cuerpo, porque vamos a decir ahora de dónde viene. Entonces, ¿qué hacen ellos? Aplican esas leyes de la física a unos alimentos realmente como si fueran objetos. ¿Y qué hacen? Dicen, a ver, ¿qué tiene esta patata? Tiene carbohidratos. Vale, cada carbohidrato le vamos a asignar 5 calorías. Por tanto, ¿cuántos carbohidratos tiene? ¿20? Pues 20 por 5, ya está. Pero ¿de dónde salió que le asignaron 5 calorías a un carbohidrato? De esa misma tabla, de esas mismas leyes, de esos mismos cálculos del combustible para la energía mecánica. Entonces, inventaron que un carbohidrato tiene 5 y desde hace más de 100 años ese es el valor que tiene un carbohidrato. Luego inventaron que una proteína tiene 9 y desde hace más, la proteína vale 9 y nunca se han planteado que cada proteína es un mundo diferente y tampoco nunca se hace de controlar, de medir y ¿cómo se llama?, de valorar en un laboratorio si realmente hay tantos carbohidratos. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? No lo sé. Hay un 20% de carbohidratos. Esto está inventado porque cuando se creó la tabla esta famosa de donde salen las calorías, se dijo, a ver, ¿cuántos carbohidratos debe llevar una patata? Y yo no dudo que en ese momento no se investigaran cuántos. Dijeron, esta patata que acabamos de investigar tiene 20. Pero han pasado 100 años, ¿todas las patatas tienen 20 carbohidratos? No, y tiene mucho que ver si la patata es de África, del Polo Norte, si es de la primavera, si es del verano, y ningún alimento se mide, ninguno, solo tienen una tabla donde la patata siempre va a llevar esos 10 carbohidratos o esos 10 valores, y luego eso lo multiplican por tal y te da las calorías. Ya está. Y ahora te voy a hacer la pregunta del $1.000.000. ¿Esa caloría engorda? Esa caloría no existe. O sea, esa caloría no existe. Es absurda. Porque aquí de lo que se trata, ni siquiera, y los que me conocéis, ya me conocéis, ni siquiera en la naturaleza existe el carbohidrato tal. No existe. Porque cada carbohidrato de cada procedencia de cada alimento no tiene absolutamente nada que ver. No podemos comparar nunca el carbohidrato de una patata con el de un cereal, con el de una fruta. Es incomparable, no tiene nada que ver. Nada. No, pero volviendo sí, a la persona tonta como yo, que lo único que sabe es usar una aplicación que le calcula calorías. Entonces yo comí 2000 calorías, fui al gimnasio y quemé 200. Me quedan 300 de más. Esas 300 me engordan, ¿no? No, es que no, eso no existió. Eso que tú explicas
no es real, no existió nunca, nunca fue, nunca existió. Y lo siento de decirlo así, pero es la verdad. O sea, la aplicación que te dice 1500 calorías, tú le tenías que preguntar, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo, de dónde lo has sacado? Claro, porque tú estás comiendo 500 calorías de un dulce o estás comiendo o te pone 500 calorías de una proteína. ¿Creéis que es lo mismo? No tiene nada que ver. Tú esa proteína, si la comes adecuadamente, en el horario adecuado, aunque sea por casualidad, no hace falta que me conozcas a mí, pero tú la comes a la hora de la comida y dices, hoy solo voy a comer pollo y ya está. Esa proteína tiene unos procesos energéticos que van a depender de la energía de tu estómago, de la energía de tu bazo, de la energía de tu páncreas, de la energía de tu hígado, de la energía de tu intestino. Aquí tenemos ya como 7, 8 energías que no son ni la misma ni se parecen en nada y que cada una procesa por su lado. Entonces tú te metiste una proteína dentro que cuando llegó a tu estómago se pudo destruir, se pudo convertir en alcohol, se pudo convertir en amoníaco, se pudo convertir en nadie sabe en qué. ¿Cómo vamos a contar eso en una aplicación? Es completamente absurdo, absurdo. Pero Y de hecho es lo que entonces, está pasando. Loli, entonces, ¿qué es lo que nos Entonces engorda? tú no No, puedes contar, claro, ahí ¿qué es lo está que la me clave. engorda? ¿Qué es lo que me engorda? Lo que ¿Cómo te puede engorda, ser? lo que te engorda, te lo digo, es que preparan unos alimentos con cantidad de sustancias que no son las originales, porque a un alimento le han sacado sus nutrientes y luego le ponen grasas saturadas de no sé qué, o grasas poliinsaturadas de un aceite de girasol que lleva un montón de tóxicos, luego le ponen azúcar, luego le ponen... Y eso es lo que te engorda, son esas mezclas que tienen que hacer para poder venderte un alimento ya preparado, para que te lo puedas llevar y se pueda pasar 6 meses en el frigorífico o en la estantería de la tienda. Ese alimento ya no tiene ciertas energías, ya no las tiene, porque cuando fue sometido al calor, precisamente a un proceso de calor, ya desaparecieron muchas de esas energías potenciales que tenían. Y después, la cosa más sencilla que yo quería explicarte, Silvia, que creo que todo el mundo lo va a entender, es muy sencillo. Las calorías están fuera como combustible para mover los objetos y la energía mecánica. Pero es que en el cuerpo humano la energía se produce en el interior de cada célula, no en el exterior. En el interior. ¿Y cómo sabemos ahí en el exterior cuánta energía? Si en nuestra célula no va ni siquiera a entrar, ni siquiera va a llegar ese alimento. Hay energía cero. Por eso es que la persona habrá comido 1500 calorías, pero está muy cansada, porque en su célula no se produjo energía. Entonces, si yo uso la lógica popular, entonces eso está muy bien. Si yo me compro un alimento con todas las energías muertas, voy a adelgazar. Claro. No vas a adelgazar porque está lleno de azúcares, que todo eso te suben los niveles de glucosa e insulina y se te acumula en forma de grasa, con lo cual no vas a adelgazar. Tú O por mucho sea, que... o sea Claro, que lo que engorda es la grasa. Eso lo es que lo que engorda, engorda. no, lo que engorda es las mezclas no compatibles, no equilibradas, de nutrientes que entre ellos no son compatibles, con muchos otros conservantes y químicos adicionales y que te generan una alteración de los niveles de glucosa e insulina constante. Entonces, cuando la grasa, sí. No, lo que yo preguntaba, Loli, era, cuando yo me subo a la balanza y engordé, Sí, es lo que te iba a ¿lo que me comentar. hizo engordar es grasa o qué otra cosa? Es grasa que tú fabricaste en tu interior porque no pudiste transformarla en energía y se convirtió en residuo para formar grasa residual. O sea, Ajá. como no pudo penetrar en la célula y transformarse en esa energía maravillosa que te haría correr como los trenes, como eso no se produjo de ninguna manera porque la comida que comiste no era adecuada, porque aquí el tema es que la ruta desde que comes un alimento hasta que se convierte en energía es casi infinita. O sea, ahí hay cientos de procesos que nadie tiene en cuenta. Dicen, no, aquí pone tal, me lo comí, ya está. No, ahí no entró ninguna energía, cero, cero. En A el ver, producto ya no entonces, había. permíteme porque yo voy un poquito lento, mi pensamiento es lento, entonces quiero entender.
Entonces es al revés. Si yo como un alimento de estantería que tiene aceites y todo tipo de cosas y le han sacado todo, lo han resecado para que aguante un año en la estantería y está muerto, eso engorda. Muchísimo, porque eso, o sea, no te aporta los nutrientes necesarios para hacer todo el recorrido, las rutas necesarias hasta el núcleo de la célula, hasta la mitocondria de la célula, que es donde se produce la energía. O sea Está ahí. que lo que tú estás explicando, si entendí bien, es que la grasa se genera cuando el cuerpo no logra liberar la energía de un Exacto. alimento. Y no logra transformar ese alimento, ese combustible que te pone de 1500 calorías, no consiguió que en el cuerpo, en el interior del organismo, se transformara en ninguna energía. Simplemente se quedó antes de entrar en la célula y como no pudo penetrar para convertirse en energía, el metabolismo lo almacena en forma de tejido adiposo, materia grasa de reserva, y eso es la obesidad o lo que se nos va colocando ahí en nuestro abdomen, porque es todo lo que comimos que no pudo convertirse en energía de ningún tipo y se Entonces, reconvirtió. a ver si yo entendí, a ver si entendí. Yo puedo comprarme en el supermercado, en la estantería, un alimento que dice 200 calorías dietético, ¿ok? Y que está con todo tipo de, no sé, prefabricado, no sé, elaborado. Sí. Y paralelo a él, me compro un bistec con mucha grasa que tiene 500 calorías. Ahora, yo me comí el alimento de la estantería y engordé más de lo que engordé con ese bistec. Exacto, exacto, porque ese bistec, si no te sobrepasas de la cantidad de proteína que tu cuerpo necesita en ese momento o que quiere o que quiere asimilar, porque claro, lo que estábamos diciendo es que las cantidades también hay que saber un poco, pero si tú dices, yo me apetece comerme medio pollo y te comes medio pollo, no vas a engordar prácticamente seguramente nada, porque es muy probable que esa proteína el cuerpo te la estaba O pidiendo. sea, y eso incluyendo la piel del pollo, incluyendo Exacto, todo. exacto. No Lo que pasa nos han nada. dicho que está prohibido comerlo. No, no, porque nos han dicho que está prohibido porque a veces en la piel hay mucho residuo hormonal y mucho tóxico, pero en la grasa del pollo, las grasas de los alimentos, las grasas naturales que lleva cada nutriente, cada alimento, las proteínas, los carbohidratos con grasa, todo lleva su grasa. Esas grasas son equilibradas y adaptadas a eso. Entonces, al asimilarlas, al digerirlas, al aprovecharlas, son las grasas que necesita tu cuerpo, porque el cuerpo también necesita grasa. Entonces, esa grasa va a hacer que tú lo digieras, lo asimiles, lo transformes en energía y elimines la grasa. Ya está, fácil. A ver si, por último, si entendí bien. Entonces, quiere decir que yo puedo comerme un plato de comida que está todo escrito dietético, que si hago Sí. el análisis con la aplicación del celular me dice 300 calorías Uh-huh. y engordar. Y Sí, paralelo, puedo agarrar medio pollo que, de acuerdo al mismo análisis, son 700 calorías y no exacto, sí, engordar. exactamente, así es. Por eso yo siempre digo, y que me perdonen la expresión, que los que cuentan calorías es la cosa más absurda del mundo y no tiene absolutamente nada que ver ni con la salud, ni con la dietética, ni con la nutrición, ni con el ser, ni con el metabolismo y el organismo humano. Además, yo con lo que sé, que no es nada comparado con lo que sabes tú, pero a mí me alcanza para entender que yo puedo tener un alimento que es harina de azúcar y que está escrito arriba de él 200 calorías y Uh-huh. al lado de él puedo tener, no sé, un pedazo de jamón que dice 200 calorías y esas calorías no son iguales. O sea, Exacto, cada alimento. uno de los dos me va a producir un montón de grasa y el otro Sí, cero. Y son los sí, dos con 200 calorías. Entonces ya ahí exacto. me doy cuenta que No, es no tiene imposible, sentido, que no no tiene tiene sentido, sentido, no no tiene tiene sentido. sentido. Bueno, yo creo que esto fue solo, digamos, Sí, un la punta punto. del iceberg del tema de Exacto. calorías. Para los que no saben, estamos haciendo un webinario, Loli y yo, por supuesto yo solo como moderadora, webinario que son citas mensuales donde se da la base de la nutrición medicinal de acuerdo a la macrobiótica, que es medicina china,
¿Quieres decir algo, Loli, del No, webinario? que no solo eres la moderadora, también una alumna. Alumna, alumna, por supuesto, siempre Muy alumna. buena alumna, porque siempre estás ahí, no se te olvidan las cosas, estás muy pendiente. Así que bueno, si quieren aprender más, los invitamos Sí, a tomar parte, por supuesto, a aprender a autogestionarse su salud y a mejorar su salud y su energía y su estado de ánimo gracias a la alimentación correcta. Entonces tienen exacto. abajo el enlace, el que quiere registrarse. Así que bueno, Loli, Bueno, nos dejaste con ganas de más, a mí por lo sí, menos. es que es un tema que da para bastante más, pero también da para bastante más, pero tiene que gustar un poco entender todas estas leyes, porque no son, son No, leyes de pero la yo física. creo que también sin pensar en todas las leyes o los conceptos complicados de la mecánica, de la física, de la química, yo personalmente digo, 200 gramos Sí, de un croissant, digamos 200 calorías de un croissant, no son 200 calorías de un de una pedazo de jamón. fruta o de un pedazo de jamón, exactamente. Claro, o sea que uno me va a Ese- hacer grasa y el otro no, ya ahí Es está. que O ese es sea, el uno primer, engorda y el otro no. exacto, ese es el primer planteamiento que se tendrían que hacer los que cuentan calorías. ¿Cómo pueden ser iguales todas? Es Claro, absurdo. claro, y ahí ya está, Pero se acabó. Eso ahí se acabó. Claro, ya no nos sirve. las leyes de la física sobre las calorías son muy interesantes para comprender de dónde sale, pero muchos de vosotros seguramente no tenéis interés. Entonces, claro, para mí lo bueno es demostrar que eso no es así, es demostrarlo, pero para demostrarlo tenemos que recurrir a las leyes de la física de donde realmente sale. Pero creo que no es necesario, que solo con la observación que tú dices, que uno ya se da cuenta que no puede ser lo mismo y que no puede ser que ponga 200 calorías en productos que además llevan cantidad de aditivos que son químicos agresivos, cancerígenos y lo demás. ¿Cómo pueden estar tan tranquilos y contar las calorías cuando al lado están llevando el químico agresivo que destruye la salud? Yo es que nunca lo entendí, por eso me dediqué un tiempo a estudiar en profundidad todo esto para yo entenderlo, para mí, ¿no? Y me apasionó el tema porque realmente, ¿por qué me apasiona este tema? Lo voy a decir porque creo que a muchos os puede gustar y os puede interesar. Y es porque el mundo de la energía en Oriente se gestiona muy diferente. Cada energía, cada paso está clasificado, catalogado, controlado, es muy diferente. Y aquí es un genérico que sirve para todo. Entonces yo me quise meter ahí y al introducirme me fui dando cuenta que tampoco es exactamente, que las leyes también contemplan varios tipos de energía, la química, la energía eléctrica, la energía mecánica, o sea, contemplan varias, pero se tratan siempre desde la química y como objetos. Siempre desde ahí, porque vienen de ese campo, no vienen del campo del ser humano, como la medicina tradicional, que observaron desde hace 10.000 años al ser humano, qué les movía, cómo se movía, cómo... Y también una cosa que creo que la he dicho, pero no importa repetirla, cuando la medicina de Oriente, la china, que es la más antigua, estudia la vida, estudia la salud, estudia la alimentación, estudia el ser humano en todo, lo estudia sobre seres vivos. Aquí siempre se estudió sobre cadáveres. La medicina, aquí en nuestra cultura, siempre se estudia a partir de las personas muertas. O sea, se sabe cómo es el hígado porque se abrió un cadáver y se sacó el hígado y se pudo observar. Ellos no les interesa eso, les interesa el funcionamiento. ¿Cómo funciona el hígado? ¿Qué horarios tiene? ¿En qué horarios se activa? ¿En qué horarios se relaja? ¿Cómo empieza a disfuncionar? Y ese estudio que lo tienen desde la antigüedad a base de observar el movimiento de los seres vivos, eso aquí no lo tenemos. Aquí observamos las energías inertes, la materia inerte. Creo que hemos dejado a la gente con mucho para pensar Sí. y con nuevas pautas de, más que nada, qué no utilizar, ¿no es Uh-huh. cierto? Y no confiarse en las calorías, porque así está todo, muchas personas con mucha obesidad, porque están contando esas calorías, se creen que todo es lo mismo. Sí, No. totalmente. Bueno, entonces, Bueno, Loli, gracias por estar aquí de nuevo.
Gracias a vosotros y nos vemos ahí en el próximo webinario, vídeo, lo que sea. Porque estamos haciendo mucho material. Bueno, entonces un gran saludo hasta Barcelona. Igualmente. Chao, Silvia. Gracias.